Muy bien. Vamos a continuar con la clase de las parábolas de Jesús. Y terminamos lo que son las parábolas del reino. Y no quiere decir que las demás no hablen del reino, sino que esa categoría está nombrada así porque habla de características de cómo es el reino. La categoría que vamos a iniciar ahora se llama, son parábolas sobre el servicio y la obediencia. Parábolas sobre el servicio y la obediencia. Y vamos a ir a la Biblia al capítulo 19 de Mateo. Mateo 19, 16. La parábola que vamos a ver es la de los trabajadores de la viña, pero en esta parábola es muy importante estudiar el contexto para poderla interpretar correctamente. No sé por qué, pero últimamente como que hemos hablado mucho de esta parábola. Así que yo creo que va a ser más sencillo, por lo menos en teoría. Mateo 19, 16. ¿Ya la encontraron? Dice que vino uno con el Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Tal vez no quisiera profundizar tanto en esto porque se nos va a ir todo en analizar el puro contexto antes de entrar en la parábola. Pero hay dos detalles importantes. Uno es que le llama bueno, y el otro que para tener vida eterna él piensa que hay que hacer algo, ¿verdad? Por eso dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Si te preguntara alguien esto mismo, ¿qué le responderías? Arrepentirse y convertirse. Arrepiéntete y conviértete. Es bueno, pero ¿me arrepiento de qué? Si yo soy bien bueno. No, o sea, vamos, el espíritu, pero es arrepentirse de nuestra forma de vivir y convertirse en una nueva forma. Entonces, cada vez que al Señor le preguntaban algo parecido, respondía con formas diferentes. Entonces, la idea aquí es que se tiene que, para tener la vida eterna hay que hacer algo. O sea, este es el concepto religioso. ¿Se acuerdan qué significa religión? Religarse a un ser supremo. ¿Cómo? Religar, ¿qué es religar? Ajá. La palabra religión viene del latín religare, que significa intentar unirse con su Dios o su ser superior, pero tiene una implicación de obras por iniciativa propia. Es decir, ¿qué es lo que yo hago de mi iniciativa para tener comunión con Dios? Eso es religión. Y esa palabra, estoy hablando de la definición del español, de la palabra religión. Entonces, ese concepto como que no aplica a la fe cristiana, ¿o sí? ¿Qué necesitamos hacer para tener vida eterna? Entonces tengo que hacer algo. Pues acercarte y creer, nada más. Como decía ahí, como en otra ocasión, no sé si es esa misma ocasión donde dije, deja tu Dios dinero. Sí. Es como tal, lo manejan como de acción, ¿no? De tener que, por ejemplo, hacer buenas obras, de ese tipo de cosas, ¿no? En lo que es la religión, o en la forma en que uno lo piensa, bueno, con anterioridad, ¿no? Pero ahora sabemos que no es así, ¿no? Que es a otro nivel y es a un nivel espiritual, ¿no? Que es arrepentirse, como le decía, de lo que somos en ese momento y acercarnos a Dios, ¿no? Y cambiar de forma de pensar. Pero todas esas obras son para poder tener vida eterna. No, digo, eso es lo que se piensa. No, eso es lo que se piensa. Sí, ¿no? Como que la fe en el Evangelio. Las indulgencias y todas esas cosas, ¿no? Que se hacen. Así es. Entonces, al final de cuentas, nosotros conocemos el plan de Dios para nuestra salvación y nos damos cuenta de algo importante, que no era algo que Dios nos vendiera. O sea, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que dar para recibir salvación? No, es un regalo que se da sin condición, pero pues uno tiene que valorarlo. Entonces va a decir, si me pide obediencia, entonces es que sí hay condición. No, es que la obediencia no es una condición, la obediencia es una consecuencia de haber recibido esa bendición.
como dice Pablo, pues el Señor nos libró para que siguiéramos en pecado. Entonces, ¿para qué hace algo, no? Y no, o sea, Dios no puede convivir con el pecado. Entonces, sabe que aunque estemos en Cristo podemos caer, pero pues ya no va a ser algo que estemos ideando día con día, ¿no? A ver, voy a buscar una piedra para tropezarme. Pues no. Porque hay unos que van con la misma piedra. Pero ya se supone que nosotros no estamos en ese sentir. Así que nosotros, por gratitud a lo que Dios hizo, cambiamos nuestra vida o intentamos cambiar nuestra vida. Entonces todo lo que emprendemos en la fe es como un agradecimiento a lo que Dios hizo y no es el requisito para ser salvo. Ajá. Aquí el Señor pareciera como que le respondiera mal, porque le habla de la ley. Pero antes de pasar a la respuesta del Señor, vemos el punto donde dice maestro bueno. ¿Qué significa bueno? Pues bueno, no sé. Bueno, aquí se usa como una expresión de santo, de limpio, de puro. Y por eso es que le llama la atención esta expresión al Señor, o sea, el por qué lo dice. ¿Cristo es bueno? Sí. ¿Será que el que lo dijo estaba consciente de lo que dijo? ¿No? Porque primero no le hubiera hablado de maestro, sino le hubiera dicho Señor. Sí, o sea, le dice maestro, que significa que él se está de alguna manera dispuesto a someterse a una guianza. Pero por eso le pide, ¿no? Como maestro se le acerca, no como Señor precisamente. El mismo ejemplo lo vemos con Pedro, cuando primero le llama maestro y ya después le llama Señor. Entonces, cuando usa esta palabra bueno, maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? El Señor le llama la atención ese punto. Dice en el 17, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces, no está diciendo que Él no sea bueno. Está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿estás hablando a lo menso o sabes por qué lo dices? ¿Me reconoces como Dios o nada más así, no? Entonces, pero no espera una respuesta de esto, nada más lo pone así como lo deja ahí como que de tarea, ¿no? Ahí te dejo esto para que lo reflexiones, ¿por qué me llamas bueno? Ajá, pero ya no espera una respuesta, ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, y esta es la respuesta que chocaría con nuestra manera de entender la fe, porque nosotros jamás responderíamos eso, ¿sí? No. ¿Qué necesito para tener vida eterna? Guarda la ley. No. Va a decir el Señor, pues no, que no. Pues no decía Señor que por la ley nadie será salvo. Se arrepentió sin convertir. Sí, entonces, o sea, ¿por qué? Porque el Señor está confrontando el corazón de este joven, por lo que viene después. Entonces le dice el 18, y le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles mandamientos le citó? Del hombre. Todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. ¿Y los mandamientos que tienen que ver con Dios? ¿Con mi relación con Dios? Porque esos no los citó. Precisamente ahí lo está confrontando. ¿Por qué? Porque le está haciendo ver que todo lo que él está haciendo es para quedar bien con todos, pero no está quedando bien con Dios. Entonces le dice de estos mandamientos que tienen que ver con el prójimo, que solamente hay un mandamiento de la primera tabla. Todos los demás mandamientos son los de la segunda tabla. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el mandamiento que iba en la primera tabla? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es donde Dios se toma personal el honrar a los padres como honrarlo a él mismo. Pero aún así, este joven sigue poniendo su confianza o su devoción para hacer obras en lo que ve y no en quien no ve. Entonces le dice en el 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Por qué pregunta qué más me falta? ¿Será que en su interior algo le dice como que no tiene comunión, como que algo le está faltando? Porque está diciendo, yo soy obediente a la ley, todos esos mandamientos desde mi juventud los he guardado, pero algo me falta. ¿Qué será lo que me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, fíjense, perfecto, porque ante los ojos de la gente posiblemente ya lo verían como perfecto, porque tenía buen testimonio. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, quien quiera seguir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ahí es donde ya como que empieza ahora sí, a tener coherencia este mensaje con el resto de la enseñanza del Señor. Y digo que empieza a tener coherencia es algo irónico, ¿no? Porque realmente no es que no tenga coherencia, sino que en nuestro sentir, si lo vemos sin contexto, pues parece que el principio dio una mala respuesta y después la quiso arreglar. Pero no, porque él está confrontando el corazón del joven. Sí, todo el mundo te ve bien, haces buenas obras, tienes un buen testimonio, pero al final de cuentas hay algo que te estorba, que es el dinero. O sea, si de veras quieres ser perfecto para estar en la vida eterna, solamente te hace falta deshacerte del dinero, que es como su Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que el Señor dijo que nadie puede servir a dos señores? Sí. Entonces ahí pone al dinero o las riquezas como un señor, porque por eso dice a dos señores. Entonces hay un señor llamado Don Dinero. Pues sí. Pero si quieren saber cómo se llama ese Dios Dinero, búsquenlo en internet, porque no me gusta decir esa palabra. Entonces había una deidad, ¿no?, en aquel entonces que se llamaba el Dios de las riquezas, y pues es el Dios más fuerte de este mundo. Hablo en cuanto a la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne. Todo mundo busca el dinero, confían en el dinero, y si no tienen dinero, se les acaba su paz. Se deprimen. Nos deprimen. No, ¿cómo que nos deprimimos? Te dice, se deprimen, dice, bueno, nos deprimimos. ¿Qué pasa? Estamos grabando. No nos quemes. Bueno, entonces dice en el 22, oyendo el joven esta palabra, ¿qué decisión tomó? Se fue triste porque tenía muchas riquezas o muchas posesiones. Entonces empieza a evidenciar que su amor estaba no en Dios. Pudo más su amor a las riquezas. Incluso ni al prójimo, entonces. Pues tal vez ni siquiera al prójimo, nada más era quedar bien. Es como cuando el Señor hace la mención de un fariseo que dio mucho dinero en la ofrenda. Dice, pero pues él no fue justificado, porque era rico y dio lo que le sobraba. O sea, dio porque realmente no le pesaba. Entonces no había una verdadera intención o disposición. Entonces le dice, a ver, dáselo a los pobres. Ni siquiera le está diciendo diezmo a la ofrenda o a la iglesia. No, dáselo a los pobres. El chiste es que te deshagas de esa carga de tu corazón. Pero él se fue triste porque tenía muchos bienes o muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, ¿qué quedamos que significaba el camello por el ojo de la aguja? Una puerta chica. Entonces, no. Ajá. Entonces, ¿quiere decir que es imposible que un rico entre al reino de Dios? Difícilmente. No, dice difícilmente. Porque esos camellos que pasaban por esas puertas llamadas agujas, a jalones y estirones y con mucho esfuerzo y con mucho dolor para el camello, lo hacían pasar por esas puertas que no tenían que pasar por ahí. Entonces así es esa aprensión que tiene el corazón de los ricos muchas veces hacia su dinero. Pero no quiere decir que no vayan a entrar todos los ricos, porque pues ahí estaba Abraham, por ejemplo, ¿no? Job. ¿Quién más? ¿El rey David? Bueno, Salomón lo dejamos así quién sabe, ¿verdad? Nadie sabe, nadie supo. Entonces el día que Dios nos llame para allá, el primero que se encuentran es a Salomón, busquen a alguien más. Ya si se encuentran a Judas, ya se molaron. ¿Nabucodonosor se habrá entrado? ¿Quién sabe? Yo creo que no, pero pues quién sabe. Nabucodonosor es el único pagano que fue parte de los escritores de la Biblia, porque hay una parte que fue escrita por él. Bueno, y si tuvo Dios un trato con él. Dios trató con él. Entonces, de alguna manera, él lo reconoció como el Dios sobre todos los dioses. La cosa es si dejó de confiar en los otros dioses. Entonces, ¿quién sabe? Ahora sí que dice el Señor, nadie juzga antes de tiempo.
Porque llegará el día en que Él expondrá lo que había en el corazón de cada uno y entonces ya nos daremos cuenta. Mientras tanto, no saben si el de al lado va a entrar o no va a entrar, o sea, tienen que saber de ustedes mismos. Entonces dice el texto, bueno, entonces, cuando no se interpreta bien lo del camello en el ojo de la aguja, se entiende como que es imposible, porque piensan en la agujita de metal. Pues, ¿cuándo va a entrar un camello por el ojo de una aguja? Va a ser origami. ¿Origami? Pues yo creo que ni así, oye. Pero bueno, no, al cabo ya aclaramos que no era eso, ¿verdad? Entonces dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, qué exageraron los discípulos, ¿no? Porque es lo que también se imaginaron la aguja. No, se imaginaron que el Señor les dijo, a ver, tú deshazte de todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Híjole, ¿quién va a poder ser salvo así? A mí me habían enseñado que se refería a la aguja de los carretes, que porque en ese tiempo eran unas, como la carreta medieval, pero si era de la Edad Media, ¿cómo podía estar ahí? No, exactamente, eso era de la Edad Media, no tiene nada que ver. Se equivocó de época. Se decía que la aguja de ese era más grande, pero pues aún así no pueden entrar. Nada que ver. Entonces, los discípulos lo vieron difícil. ¿Por qué? Porque pensaron que entonces tenían que renunciar a todo. O sea, y sí, pero no les había caído el 20 todavía, ¿no? Dice, ¿tenemos que renunciar a todo? Dice en el 26, y mirándolos, esta expresión de mirándolos, Jesús, ¿con qué mirada se imaginan que los miró? Yo creo que con compasión. O así... Es interesante, ¿no? Imaginarse, porque aquí escribe que tuvo esa expresión, o sea, de mirarlos, ¿no? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Cuando dice para los hombres se refiere al hombre natural, el hombre de naturaleza caída. O sea, el hombre que tiene la naturaleza caída, es imposible que tenga una reacción espiritual. ¿Se acuerdan de la acción y reacción? Cuando uno recibe una mala acción y uno contesta con una buena acción. ¿Cómo se le llama a eso? Divina, ¿no? La reacción divina. Entonces, si no tienes a Dios, no puedes responder de esa manera. La reacción humana es pagar bien el bien. Pero si te hacen mal, lo más que muchos hacen es limitarse, tal vez no desquitarse, pero no hacen bien. Necesitas tener a Dios para poderle pagar bien a alguien que te trató mal. Entonces, por eso es que si no tienes a Dios, es imposible. Y eso es a lo que hace referencia aquí el Señor. Para los hombres, para el hombre natural, esto es imposible, renunciar a todo para seguir a Dios. Más para Dios todo es posible. Esto se refiere a la unción del Espíritu Santo. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, fíjense, aquí es donde entra lo interesante, que es el preámbulo para la parábola. Parece trabalenguas. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos vas a dar? Yo imagino a Pedro extendiendo la mano, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Nosotros dejamos todo. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿se acuerdan qué significa o cómo está escrito en el original donde dice, de cierto os digo? No, amén una vez. Porque hay otra expresión que dice, de cierto os digo. Aquí nada más fue un amén. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que se usa la palabra amén porque es la expresión que el Señor usaba cuando quería afirmar una verdad inamovible. Recuerden que el amén es para afirmar una palabra que no puede ser cambiada, que no es dependiente de un contexto, que no está dependiendo de una circunstancia, es algo inamovible. Eso considérenlo cada vez que oigan o que lean que el Señor dijo, de cierto os digo. De cierto os digo que en la regeneración, ¿cuándo es la regeneración? ¿En el arrebatamiento? En el arrebatamiento. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dicen, bueno, entonces sí va a haber recompensa, ¿no? Entonces los que estamos aquí, solo hay 12 tronos y ya los ocuparon. No se preocupen, hay más tronos. Hay dos visiones de tronos. Una es de 24 tronos, 12 y 12, y hay otra visión de tronos en general.
Así que ahí pueden alcanzar uno si le echan ganas. Bueno, eso ya depende de cada quien. Dice 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay otro de los evangelios que es cuenta la misma historia, donde sí añade, con persecuciones. Pero pues eso no nos gusta, mejor eso no lo mencionamos. Pero ¿a quién no le va a gustar esta palabra? Si tú dejaste algo, Dios te va a dar 100 veces más. Por eso cuando en muchas iglesias, cuando van a dar la ofrenda, te dicen, al 100 por uno, hermano, al 100 por uno. Porque esa es la idea popular. Si alguien hace algo para recibir 100 veces más, entonces ¿no tendrá una intención equivocada? ¿No será que solamente quiere sacarle provecho a Dios? Porque muchos se han acercado a la iglesia por el sueldo, por el ser asalariados. En alguna ocasión acompañé a mi suegro a una de sus reuniones del Ejército de Salvación y estaba escuchando predicar a la directora nacional del Ejército de Salvación, de aquí de México obviamente, y ella contaba, estaba haciendo una exhortación a todos los líderes de las iglesias de este movimiento, porque son iglesias, y es curioso, tú le hablas a la gente del Ejército de Salvación y muchos no lo conocen, y quienes lo conocen, la gran mayoría piensa que solamente son instituciones de ayuda, de beneficencia o de servicio social. Y no, son iglesias, pero se enfocan en el ayudar al prójimo. Ese es el problema, que muchos se olvidaron de qué es iglesia. Y decía esta persona, la directora nacional, que lamentablemente es lo que se han dado cuenta, que muchos ya lo vieron como un mero negocio. Como que ir y sí ayudan, pero porque ahí reciben prestaciones, reciben salario. Entonces es más cómodo. Entonces decir, no encuentro trabajo, pues me meto al Ejército de Salvación. Y después de escuchar testimonios de algunos hermanos que iban a diferentes lugares del Ejército de Salvación, lo confirmaban. Es que muchos van y no sirven al prójimo con amor. Lo sirven porque es el trabajo más fácil que encontraron. Y peor que en muchas otras iglesias ha pasado lo mismo. Ya les he contado que con nosotros, a la iglesia de nosotros, han llegado ya 2 o 3 personas queriendo unirse a la iglesia, pero con la intención de que les dé un sueldo. Pues no puedo evitar reírme cuando me piden sueldo, ¿no? Le digo, si no hay sueldo para mí, menos para ti. Pero no hay, aquí no hay sueldo. Pero llegan con esa idea. Una persona que dijo, dame cobertura. A ver, ¿qué entiendes tú por cobertura? Porque hay un montón de ideas bien raras, ¿no? Y bien equivocadas acerca de la cobertura. Cobertura de helado, cobertura de nieve. ¿Qué cobertura quieres, no? ¿De chocolate? No es de aceite de oliva para que sea bíblico. Bueno, lo que quería como cobertura era que se le diera un sueldo por tener una reunión en su casa. ¿Cómo crees? Pero si quieres tener una reunión en tu casa, ok, la supervisamos, vemos qué enseñas. Sí, está bien. En su primer bosquejo le dije que estaba mal y se enojó y se fue. Porque quería enseñar puras herejías. Que imagínense que va a empezar una reunión de casa y lo primero que quería enseñarles era a sembrar. O sea, no, pues es que así de mal está muchas veces la iglesia. Buscan nada más el beneficio propio y no ni el del prójimo ni la comunión con Dios. Cuando se supone que uno, si hace algo en la iglesia, es por tratar de que su consecuencia de ello sea poner una sonrisa en el rostro de Dios. Debería de ser esa la intención, agradar a Dios. A eso le llamamos culto. No, culto no es el que sabe mucho. Culto es lo que tú haces para agradar a Dios. Por eso los domingos tenemos reuniones de culto. Pero la gente a veces tiene esa idea toda equivocada. Entonces aquí como que se emprendió una alerta roja con los discípulos, como que cuidado, aquí hay un riesgo. Porque Pedro puede empezar a desviar su mirada. Y a ver, Pedro, entonces, ¿qué es lo que te trajo? Porque ahí está pidiendo directamente, ¿qué me vas a dar por servirte? Entonces, sí, o sea, Dios es bueno. Te puede recompensar hasta 100 veces más. 100 veces más en esta vida. ¿Y después qué? Vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros
y postreros primeros. ¿Cuáles son los postreros? Los últimos. Los últimos. Por eso nosotros vendemos pan, flan, porque los postreros eran primero. Entonces, los postreros no son los que hacen postres, ¿verdad? Son los que venían después. Y una vez también escuché a una hermana, o no sé si sea hermana, pero decía, oye, ¿no te sientes mal? Digo, ¿mal por qué? Pues sí, qué feo es que hay gente que justo antes de morir, de tener una vida llena de pecado, llena de perdición, se arrepienten antes de morir y que Dios los perdone. Y pues eso no te hace sentir mal. Es que bueno, ¿no? Que alcanzaron la salvación. No, eso no es lo malo. Lo malo es que nosotros tengamos que vivir toda la vida limitándonos. Limitándonos de todo lo bonito del mundo. ¿Qué indica esa actitud? Que ni a puerco lavado llega porque ya está anhelando el lodo. Que estaba como la esposa de Lot. Yo creo que peor que la esposa de Lot, ¿verdad? Porque la esposa de Lot por lo menos esperó a salir para voltear. Pero otros ni siquiera han salido cuando ya están volteando. Cuando están diciendo, no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí. Entonces no quieren dejar el pecado. Alguien que no quiere dejar el pecado, ¿qué está mostrando? Pues que no ha nacido de nuevo. Entonces no tendría por qué haber esa envidia, ¿no? Entonces resulta que muchos que dicen que están con Dios, muchos que están, ahora vamos a poner el ejemplo para este punto, a Saulo de Tarso. ¿Sí saben quién es Saulo de Tarso? Sí. ¿Qué tantos estudios tenía Saulo? ¿Cómo lo veía el pueblo? Si tú le preguntas a la gente que no conoce a Dios, que Dios no está en su vida, le preguntas cuáles son sus sueños en esta vida, generalmente ¿cuáles son las respuestas? Conseguir dinero. Dinero, carro, casa, bienes materiales. El trabajo para conseguir todo eso. Dice, no quiero el trabajo, nada más el dinero. Dicen salud, ¿no? Dicen todo lo demás, pero salud no. Ajá. Bueno, muchos piensan que teniendo dinero pueden pagar salud. Bueno, es la idea de algunos. Dicen que con dinero se compra todo, ¿no? Según algunos psicólogos, la necesidad del hombre en general es, hablando en una cuestión social, es salud, dinero y amor. Entonces, si tienen esas tres áreas cubiertas, es éxito, el éxito en la vida. Entonces, por eso muchos tienen dinero, o sea, dedican toda su vida a conseguir dinero. Y cuando tienen el dinero ya no saben ni en qué gastarlo y de todos modos se dan cuenta que algo les falta. Y por eso la gran mayoría de gente que se ha suicidado, hablando en estadísticas, es un mayor porcentaje de los que se suicidan teniendo riquezas que los pobres, curiosamente. ¿Por qué? Porque llegan a la meta. Ahora, hay quienes pueden tener éxito en la vida y decir, esto es por Dios y para Dios, y parece bien, ¿no? Pero ¿no era esa la vida de Saulo? Sí. ¿No decía así Saulo de Tarso? Que él ya era un exitoso en toda la vida. Él ya tenía la vida resuelta. Ya tenía riquezas, o sea, tenía una buena posición social y económica, tenía estudios, tenía prestigio, tenía fama, tenía todo. Humanamente hablando, tenía el éxito. ¿Y cómo le fue después? Entonces él mismo lo dice, todo lo que era para mí ganancia, hoy lo tengo por basura. Con tal de ganar el verdadero conocimiento de Dios, renunció a todo eso, que por lo que muchos están luchando hoy, renunció a eso. Otro ejemplo así sería Moisés. ¿No? También ya a los 40 años ya... ¿El príncipe de Egipto? ¿Sí? Es mentira lo de la película que él estaba ahí para recibir el gobierno de Egipto. Eso es mentira, ¿eh? Ajá, sí. No iba a ser el sucesor de Faraón nunca. Porque no le crean a la película. Toda la familia de Moisés de egipcia, todos sabían que él era adoptado. O sea, nunca fue un misterio. Entonces, la pura raza, o sea, ustedes ven la película, ven puro güerito, o sea, eran americanos los actores, pero en la realidad la raza era muy marcada. Entonces no era un engaño, todo el mundo sabía que él era adoptado, jamás iba a poder ser gobernador de Egipto, pero sí tal vez gobernador de Gosén o de alguna provincia.
Entonces sí podría aplicarlo de príncipe de Egipto. Pero bueno, me empiezo a desviar del tema, ¿verdad? El caso es que Moisés tenía también todo el éxito. Pero ¿qué nos dice en el libro de Hebreos? Moisés prefirió padecer con el pueblo de Dios antes de... Nadie lo leyó. Antes de ser llamado hijo de la hija del faraón. O parafraseando un poquito, antes de ser príncipe de Egipto. Entonces, es poner la balanza. Pero así hay muchos que dicen que ya están con Dios o que están bien con Dios y son los que dicen que van primero. Y después resulta que cuando ya llevas tu vida aventajada, resulta que ni con Dios estabas. Era una mentira. En cambio, otros que ya vivieron su vida loca y ya Dios los hizo revolcarse y ya tal vez estuvieron peleando con los puerquitos por la comida como el hijo pródigo, y ahí es donde Dios les llama. Y ya entonces aplica la frase: muchos postreros, a muchos que llegaron después, son los que se convirtieron primero, antes que los que decían que ya estaban, los que habían llegado a la palabra primero. Algo que, bueno, no sé si se oiga mal lo que voy a decir, pero Dios sabe que no lo digo con jactancia, pero cuando yo empecé la iglesia, muchos tenían envidia de que empecé a predicar después de un año, de estar ya congregado bien. O sea, no de empezar porque estuve con la patita en el mundo mucho tiempo, pero ya estando bien en la iglesia, un año después yo ya estaba predicando. Y había algunos ahí que tenían 15, 20 años en la iglesia y se enojaron y dijeron: ¿por qué? Le dijeron al pastor: ¿por qué él predica? Y el pastor le dice: ¿por qué tú no? No, yo no digo nada. O sea, muchos se enojan porque alguien avanza más o alguien que llegó después toma primer lugar o en algunas cosas. Pues porque se apuró, ¿no? Muchos postreros son primeros. Y muchos primeros terminan en el postre. ¿Cuál era la actitud de Pedro en todo esto? Pues se dio cuenta que había un beneficio, ya le estaba pidiendo. Entonces él al poner los ojos en el beneficio, Pedro, el Señor le contesta primeramente de una manera directa en cuanto a sí va a haber recompensa. Pero también el Señor ve lo que, o sea, el Señor a veces contestaba cosas que no le preguntaron, no sé si se dan cuenta. O sea, él hablaba de otros temas que incumben con lo que hay en el corazón de ellos, que ellos mismos no preguntaron. A veces así nos pasa. Uno busca una respuesta de algo y Dios te contesta de otra cosa. Pero Dios te está contestando lo que realmente necesitabas y no lo que querías. ¿No les ha pasado que se dan cuenta de repente en algún tema que dicen: ay, esto Dios me habló, pero no era lo que yo creía? Claro, porque Dios nos habla algo diferente. Como en una ocasión que llega un joven con el Señor y le dice: maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia porque no me quiere dar nada de la herencia, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué le dijo el Señor? De repente se dio como aguacero, pero le dice: ¿quién me puso a mí por juez o partidor de bienes? Eso se oye muy tajante y muy cortante, ¿no? Digo: ay, pues yo venía por ayuda, por un consejo. Digo: no, es que te estás confundiendo. El Señor vino a darnos una orientación en nuestra vida espiritual, en la eternidad, no a ayudarnos a tomar decisiones seculares muchas veces. ¿Por qué? Porque eso te lo deja a ti. Sí, Dios te puede dar sabiduría, sí, pero ese no es el objetivo. Porque a veces hay gente que llega y me pregunta, voy a exagerar un poco para no dar un ejemplo textual, pero algo así, preguntas más o menos como que: pastor, el kilo de manzana está tanto, ¿lo compro? Pues, ¿qué te digo? Si te alcanza y lo quieres, cómpralo. Es que está caro, no lo compres. Pero es que quiero manzana, pues cómpralo. Luego me hacen cada pregunta así. Y digo: hermanos, o sea, a ese nivel, no quiero ser muy tal cual porque si no alguien se puede ofender, pero a ese nivel me han hecho preguntas. Y le digo: es que no estamos para eso. O sea, uno puede dar un parecer conforme a lo que la Biblia dice en principios espirituales, pero hay cosas que pues son totalmente decisión tuya. Y uno no puede resolverles la vida, porque entonces ¿cuándo van a tomar decisiones, no? Además es bien fácil echarle la culpa a alguien más por una decisión. Entonces, así el Señor, en esa ocasión, cuando le dijeron que el hermano no quería partir la herencia, el Señor primero le contesta de una manera tajante: no vine a eso.
pero después le da vuelta al tema y le habla lo que sí tiene que ver con lo espiritual. Y él le dice, pero ten cuidado, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Es decir, tienes que cuidar tu corazón, porque esta situación te puede llevar a enemistarte con tu hermano y eso sí va a dañar tu vida espiritual. Mejor no te preocupes por lo material, porque en eso no consiste la vida del hombre. Y entonces, ¿cómo le da un giro a lo espiritual? En esta ocasión de la parábola que vamos a empezar a ver después de una hora, es que el Señor está viendo una situación que pasó con ese joven rico, y ese joven como que alborotó el gallinero. O sea, dejó ahí como que una espinita en el corazón de Pedro, y no sabemos si de otro más. Pedro, porque era el primero en hablar, pero ¿qué tal si otro discípulo también se quedó pensando, o sea que sí va a haber paga al final, o sea, al final de la cosecha, pues yo me voy a parar frente al Señor y le voy a decir, ahora sí, Señor, vénganos tu reino. Y entonces el Señor ahí ve una como alarma, ¿no? Y entonces después de dar la respuesta directa, igual vuelve a responder algo que no le preguntaron, pero que tenía que aclararles. Y entonces ahora sí podemos entrar a la parábola de Mateo 20, de los obreros de la viña. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién es el padre de familia? Bueno, Dios, ¿no? ¿Y quiénes son los trabajadores? Bueno, quien quiera, ¿verdad? El Señor dijo quien quiera seguir en pos de mí, ¿verdad? Pero no, ahí está hablando de los apóstoles, porque precisamente está hablándoles a ellos para que ellos se vean identificados. Entonces va a llamar sus siervos. Podríamos decir que aquí los obreros, la confundí con la... aquí los obreros en primera instancia son los apóstoles, pero en general puede referirse a la iglesia entera, porque todos somos siervos de Dios, ¿no? Sí. Entonces, si todos fuimos comprados como siervos por la sangre de Cristo, entonces todos estamos en la posición de obrero. ¿Y cuál es la viña del Señor? Del mundo. ¿El mundo? ¿La palabra? Pues más específicamente el evangelismo, ¿verdad? Porque es, o digámoslo así, la gran comisión. Entonces, en la obra que Dios le dejó encomendada a su iglesia, ese es el trabajo que el Señor nos contrató. Bueno, esa es la viña, ¿no? Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Aquí la palabra importante es habiendo convenido. ¿Qué significa convenido? Hecho un trato, quedando como un acuerdo. Sí, es llegar a un acuerdo. Entonces dice que habiendo convenido con los obreros, hay algo bien sutil aquí que luego no se nota. ¿Quién convino con quién? Los obreros con el patrón, o sea, fue al revés. ¿Los obreros con el patrón? Pero aquí dice convenido con los obreros. El dueño convino con los obreros. Ajá. ¿Y por qué hubo necesidad de negociar con ellos? O sea, es que ahí está el punto. Dice que el Señor negoció con los obreros. ¿Por qué tiene que negociar con los obreros? Porque él les estaba ofreciendo algo. Porque la palabra negociar implica oposición. Si no, no habría negociación. Por ejemplo, yo llego a contratar a una persona que necesito a alguien que me ayude. Bueno, por ejemplo, un ejemplo real. Cuando yo tenía mi agencia de publicidad, a veces me contrataban para filmar eventos o para así llevar gente a algunos eventos. Entonces contrataba un camarógrafo, contrataba ayudantes generales y contrataba tal vez modelos, lo que hiciera falta, ¿no? Entonces llegaba con la gente que me apoyaba y le decía, mira, salió un trabajo, es ir a, no sé, atender un stand de no sé qué cosas, y vas a estar 8 horas, se te van a pagar 2,000, 3,000 pesos, no sé, lo que haya sido. Entonces esa persona dice sí o dice no, y ya, ahí no hay negociación. ¿Sí me explico? Dice sí, ok, está bien, nos vemos tal día, tal hora. Ya, o sea, no hay negociación, ¿por qué? Porque se hace una oferta
Y entonces se acepta o se rechaza. Y ellos pudieron haber dicho que sí o que no. Ajá. ¿Cuánto me vas a dar? Ajá, entonces aquí el punto es que si el Señor dice que hubo negociación, quiere decir que ellos, los obreros, son los que quisieron imponer una cantidad. ¿Sí me explico? O sea, no habría negociación si los obreros no hubieran puesto un pero. Por eso dice, el Señor terminó negociando con ellos el denario al día. Es como algo así como que, vengan a trabajar a mi viña. Ah, pero ¿cómo me vas a dar? Dice, a ver, el denario es la cuota normal de una jornada de trabajo. Ok, está bien. ¿Eso quieres? Pues eso te doy. Todo esto es para que se vayan viendo reflejados los apóstoles y también ustedes. Para que vayan viendo a ver con cuál personaje se ubican de esta parábola. Entonces dice, habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, aquí vamos a ir viendo a ver, ¿cuál es la hora tercera? En nuestro reloj, ¿cuál es la hora tercera? Como las 9 de la mañana. De 8 a 9. ¿Cuál es la hora primera? De 6 a 7. De 6 a 7. ¿La segunda hora? De 7 a 8. De 7 a 8. Y así, ¿no? Nos vamos. Entonces, ¿qué representa el número 3? El tiempo de Dios y el tiempo en que se cumple un propósito de Dios. Es decir, Dios los llamó a algunos para cumplir su propósito, ¿no? A la hora tercera del día. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, ¿ven cómo aquí no dice el negoció ni convino? Les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Se dan cuenta cómo ellos no negociaron? Pero tampoco les dijo cuánto les iba a dar. ¿Qué es lo que dijo? Lo que sea justo. Entonces ahí implicaba que a estas personas iban a trabajar sin saber cuánto iban a recibir, pero confiando en aquel que los llamó. Confiando en que van a recibir lo justo, lo correcto. Dice en el 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. ¿Qué hora es la hora sexta? De 11 a 12. De 11 a 12. ¿Y la hora novena? De 2 a 3 de la tarde. Entonces, recuerden que para ver los simbolismos no tenemos que ver la hora de nuestro reloj, sino la hora que dice ahí, ¿verdad? ¿Qué simboliza la hora sexta? El tiempo de que el hombre, ¿no? Ah, bueno, ahí no es tiempo. Bueno, el hombre. ¿El gobierno? Es lo que le es dado al hombre. ¿La hora sexta? ¿Y novena? El juicio. Juicio. O sea, aquí hay pequeños mensajitos que no están a la vista, ¿no? Entonces tenemos en lo que Dios está llamando a su iglesia a trabajar, que ahí estamos incluidos todos, se menciona el tiempo para que Dios cumpla un propósito. Es la encomienda que Dios te está dando, porque es lo que les ha dado al hombre, y que va a pedir cuentas. Ese es el número 9. 3 pequeños mensajes ahí escondiditos en la numerología bíblica. ¿No dijiste la hora tercera? Tercera, el propósito de Dios, tiempo de propósito. ¿Cuál? ¿El 9? El 9, juicio. ¿Tiempo para que Dios cumpla su propósito de hacer? Es el tiempo en que Dios cumple un propósito. ¿Ya está? Vamos al verso 6. Y saliendo cerca de la hora 11, ¿qué hora es la hora 11? Décima es 10, ¿verdad? No. ¿Eh? 5 a 6 más o menos de la No, pero primero, ¿qué hora es en nuestro reloj? Como de 5 a 6. ¿De 5 a 6? La No. 9 era de 2, 3, 4. De 4 a 5 entonces. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué simboliza el 11? 10 es la prueba. Gobierno del hombre, ¿no? Gobierno del hombre, o quiere decir los que se mandan solos. Pero precisamente a estos que estaban a la hora 11, dice, saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados.
La 11ª talla, ¿qué era, dijo Casco? ¿El 11? El 11 simboliza el autogobierno o gobierno del hombre. Que es lo que está ahorita, ¿no? Sí. Dice, hay otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Esto tiene como que una doble intención, ¿no? Porque dice, ¿por qué están desocupados? ¿Sabes? Es decir, ¿por qué no están produciendo? Porque no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Entonces, ¿cuál fue la excusa? Porque nadie Porque nos nadie ve. nos contrata. Pues porque nadie nos contrata. Este pequeño fragmento, esta pequeña parte ha sido también un poquito polémica en algunas interpretaciones, porque pues muchos justifican, pero estas interpretaciones tienen que ver mucho con el prejuicio personal de quien interpreta. ¿Por qué? Porque por una parte está quien acusa, el que si no te contratan tú muévete, tú haz algo. Como dijera en la otra parábola, ¿no? Si tú no podías producir, te hubieras acercado con alguien que te ayudara, ¿se acuerdan? En la parábola de los talentos. Pero los que defienden a los que estaban en la hora 11 dicen, no, es que ellos seguían al pie del cañón esperando trabajo. Oye, el día ya se va a acabar. Y tú sigues ahí esperando a que, o sea, va a llegar el juicio y no has hecho nada. ¿Por qué? Pues nadie me contrata, nadie me dijo. ¿Por qué no sirves al Señor? ¿Había que servir al Señor? Pues es que nadie me dijo. ¿Saben cómo hay dos posturas? Entonces dice, pues nadie nos ha contratado. Pero de alguna manera, si queremos ver la parte buena de estos hombres, pues seguían con la esperanza de encontrar un trabajo. Pero una hora de trabajo, ¿qué tanto podían ganar en una hora de trabajo? Lo justo. ¿Cuánto sería lo justo? Fíjense, dice, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y aquí el punto es, ¿cuánto habrán pensado que iban a recibir? Pues hay palchesco, un popote palchesco. O sea, ¿cuánto les puede haber dado? Si el salario mínimo actualmente, ¿de cuánto está? ¿50, 60 pesos? ¿Cuánto? 60 más o menos, el salario mínimo. Ahora imagínense si fuera la escala actual, que porque estamos hablando de un salario mínimo, el denario. ¿Cuánto sería el equivalente por trabajar una hora bajo la escala del salario mínimo? 6 pesos, ¿no? 6 pesos. Pero ¿qué tal que le echa ganas? Bueno, 10 pesos. Ni para la combi, dice. Ahora sí, ni para la O sea, ¿qué te podías esperar? Así que la misericordia del que nos contrata. Ujú. Pero ellos están esperando recibir lo justo. Ahora el punto es, ¿qué es justo? El nuevo salario está en 172.87, no en 60. ¿172? Sí, es que lo subieron. Sí, Ah, qué buena onda. 172.87. ¿Me voy a ir de salarial? Por eso me quedé así, porque dije, no, porque a mí me pagan el mínimo y no me pagan 60. Bueno, es hora de empezar a buscar. Bueno. Willy, yo me quedé atrás. Pero es que yo no estaba viendo en dólares. No, pues nos vamos todos al otro lado, ¿no? Es que la hora estaba en 2.50. Es cierto, está en 7.50. Pero allá no se pagaba en dólares, allá en Jerusalén. Entonces dice en el 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Por qué el señor pide que se llame primero a los postreros? ¿Es más rápido pagarles ellos? ¿Era más rápido pagarles? Eran menos horas. Ellos ya estaban esperando lo justo, o sea, no había una negociación de pago. No. Era algo así como que me conformo con lo que me des. Sí, podría ser la actitud, pero a final de cuentas hubo gente que la contrataron desde la segunda hora y también estaban con la misma actitud de que iban a recibir lo justo. El punto es que el Señor hizo esto precisamente para que los que negociaron pudieran ver, o sea, para tratar con ellos, para que ellos se dieran cuenta. Dice en el 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros,
que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces, ¿era justa esta murmuración? Pues Se no, nos porque ya habían ¿no? negociado con él. Ujú. Sí, porque ellos supusieron, ellos vieron que a los que trabajaron solo 1 hora se les pagó el día completo. Entonces ellos supusieron, si ellos que trabajaron 1 hora se les dio el completo, ahora yo me aventé toda la jornada, eso es justo que reciba más. Y ahí es donde entra la manera de pensar de aquellos que dicen, ¿cómo es que si alguien se arrepiente antes de morir Dios lo perdona? Y alguien que está llevando su vida en Cristo se tiene que limitar de lo bonito del pecado. O sea, bueno, así lo dicen, ¿no? Tiene más tiempo para disfrutar la gracia, ¿no? No, pues sí. Entonces lo ven como injusto. ¿Por qué? Porque ¿será que todavía están atados al pecado? ¿Será que su corazón está en un lugar incorrecto? Pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, a final de cuentas, están demostrando que no están en un mismo sentir el señor de la viña y los trabajadores, ¿no? Entonces dicen, ¿en cuál me quedé? ¿En el 12? Diciendo estos postreros, no, el 12 ya lo leí. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, fíjense, todavía le dice amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? O sea, él le está diciendo, a ti no te estoy afectando en nada, porque tú de todos modos estás recibiendo lo que negociaste conmigo. O sea, tú quisiste recibir un denario, que es lo justo, te estoy dando tu denario. Entonces, ¿qué importa, no? Que si no te doy igual que a los demás. Entonces, toma lo que es tuyo y llégale. Bueno, vete, dice. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, ¿cuál era la intención del Señor? Que Pedro y los demás apóstoles se dieran cuenta cuál era su intención y cuál era su actitud al acercarse a Dios. Porque todos habían dejado todo para servir a Dios. Entonces el Señor les está diciendo, ¿quieres ser como esos que son llamados primero, que quieren negociar? Porque en ese papel estaba Pedro, fue de los primeros en ser llamados. O sea, que quieres más, quieres negociar más. Muchos he escuchado gente que se enoja cuando oyen la historia del ladrón junto a la cruz de Jesús. Porque dicen que no es justo. Dicen, ¿cómo es posible? También otro que vive la vida loca y nada más porque le tocó la suerte de estar crucificado junto a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice, no te preocupes porque yo te prometo que tú vas a estar allá conmigo. Entonces, qué tramposo, nada más porque tuvo que estar ahí. ¿Y los que no están ahí qué? Bueno, tienen la misma oportunidad. El corazón del ladrón, ¿no? ¿Qué se necesita para que una persona sea salva? Las 3 Cs. Es para el arrepentimiento. Las 3 Cs son del arrepentimiento. Creer en Jesús y su obra en la fe. ¿Recuerdan los 3 pilares de la salvación? La fe es el medio, pero la fe se deposita en la persona de Jesús y en su obra en la cruz. Si la fe está depositada en estos 2 elementos, entonces tienen salvación. ¿Cuáles son? ¿Estos elementos se ven reflejados en la llamada oración de fe? ¿No? Piénsale bien. Pues es que hay veces que no lo dicen así como cuando no teniendo el conocimiento verdadero. No, por eso. Pero precisamente no digo que no me refiero a si lo decían con convicción o no. Yo digo que si están incluidos. Pues es que por eso la diseñaron, o sea, por eso dicen la oración de fe. Lo malo está en cómo la aplican, porque no debe de darse un modelo. Ahí no se debe dar un modelo, porque muchos folletos evangelísticos dicen, repite esta oración. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta oración de fe? Reconocer a Jesús como único Salvador, reconocerlo como Señor y reconocerse uno mismo como pecador, ¿no? Entonces, ¿sí habla de la fe? Sí, porque estoy confiando en Jesús, ¿no? ¿Habla de Cristo? Sí. ¿Habla de su señorío? ¿Habla de la cruz?
pues va implícito, ¿no? Entonces la oración de fe sí incluye estos elementos. El problema es que si esta oración sin una explicación, pues no va a salvar a nadie, porque precisamente muchos lo dicen y no lo entienden. Por eso es que nosotros exponemos el plan de salvación y podemos invitar a que la gente ore conforme lo que ellos quieran decir. ¿Y qué es lo que van a decir si entendieron bien el mensaje? Si entendieron el mensaje, van a reconocerse como pecadores. Ya va a haber un arrepentimiento en su corazón si entendieron el mensaje. Por lo tanto, cuando uno le dice a esta persona, ora a Dios, le va a decir, Señor, me arrepiento de lo que hice. Ya no quiero seguir igual, no quiero vivir sin ti, quiero que tú guíes mi vida. ¿No es aceptarlo como Señor? Confío en tu obra salvadora, confío en tu obra de la cruz. Ese es aceptarlo como Señor y Salvador. Están implícitos. Y esos elementos también los reflejó el que estuvo en la cruz, ¿o no? Porque le dijo, primero lo primero que le dice es al otro ladrón, si tú y yo merecemos estar aquí, ¿eso es convicción de pecado? Se está diciendo, pero él, Cristo, es inocente, no está aceptándolo como santo. Y cuando se dirige al Señor le dice Señor, o sea, ahí lo está reconociendo como Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está reconociendo como Rey, como el Señor, y está reconociendo que lo necesita. Por eso es acuérdate de mí. Los mismos elementos de la oración de fe están implícitos en esa expresión. Por eso el Señor le dijo que sí. No fue por la oportunidad, fue por la convicción que él tuvo en ese momento. Entonces Pablo diciendo, yo sí tuve que mostrarle, como, ¿se acuerdan Ananías? Que le dijo Dios, yo le voy a mostrar a Saulo cuánto necesita padecer por mi causa. Y Saulo, yo sí tengo que padecer, y él ya, unos segundos y ya está descansando en el paraíso. Por eso muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué también pueden tener lo mismo que yo? ¿Por qué pueden tener la salvación? O sea, ¿quién tuvo más salvación? ¿Pablo o el de la cruz, el que murió junto a la cruz de Jesús? La misma salvación. Pues no hay más ni menos, la salvación es salvación y ya. O sea, la recompensa es la misma. Pero ¿quién sufrió más? Pablo sufrió más. Por eso decía a los Gálatas, saben que nadie me cause problemas, porque yo en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Entonces todavía se atrevían a decirse, ¿de veras será un servidor de Dios? Ay, Pablo, así como, ¿qué no estás viendo todas estas cicatrices, todas estas marcas de tantas veces me han dado en la torre? Sí, que hasta decían que era un hereje. Bien. Entonces, él sí le tocó padecer, y el Señor se lo dijo. ¿Y cuántas veces vemos la frustración de Pablo? Muchas veces. A ver, piénsele bien, frustración. Pues una fue con los Gálatas, y la otra con los de Colombia. ¿Con quién se frustró? Con la iglesia. Con la iglesia. Pero la frustración era con la iglesia, no con Dios. Sí, fue con la iglesia, o sea, con los hombres, ¿no? Pero se frustraba, o sea, lo que voy es, el contexto es del sufrir. O sea, la frustración del sufrir me refería yo. Por sufrir nunca se frustró. Porque él estaba listo para dar su vida si hacía falta. Porque él decía, ¿no? ¿Cuánto no es padecer por servir ¿Sí? a Cristo? Entonces todo lo que él padeció, lo padeció sin realmente sentirse frustrado por ello. Que le dolió, que la pasó mal, sí, obviamente, pero nunca tuvo frustración por eso, porque hasta en la cárcel mantenía una actitud de humildad y de servicio a Dios. No, si no hubiera vivido amargado, ¿no? Si no hubiera vivido amargado, a decir, ¿cómo es posible? Yo ya tenía el éxito en la vida, me convierto a Cristo y todo se me viene abajo. Ahora tengo, él mismo lo dice, ¿no? Tengo problemas con los de mi nación, con los falsos cristianos, con los... Los mismos apóstoles. con todos, hasta con los mismos apóstoles tenían problemas. Entonces decía, esto no está fácil, ¿no? Pero nunca se vio frustrado. O sea, sí, lo que dicen es cierto, su frustración estaba, pero por los hermanos. Dicen, ¿cómo es posible que no entiendan? Su frustración era con la iglesia, pero jamás se frustró por su vida. Jamás se frustró con Dios y jamás se frustró por sufrir por el evangelio. Por eso que le dijo a su discípulo Timoteo, tú, como buen soldado de Jesucristo, ¿qué? Sufre penalidades. Es decir, no te rajes, Timoteo, porque sí va a haber momentos difíciles, pero no te olvides de aquel que te salvó. ¿Han oído la historia de Blandina? Una de las historias más conmovedoras de los mártires de la iglesia. Se las dejo de tarea, pero les doy un resumen.
Era una jovencita cristiana, perseguida por la Inquisición, que fue atormentada horriblemente. Y entonces cuando agarraron a los seguidores de Cristo, pues los atormentaron y le decían, niega a tu fe, niega a Cristo y te matamos rápido. Decía, no niego nada. Entonces la ataron de pies y manos, la jalaron hasta que le descoyuntaron los huesos. Luego la volvían a acomodar y se los volvían a descoyuntar. Luego que pusieron al rojo vivo una reja de metal y ahí la hicieron como si fuera hamburguesa a la plancha. La cosieron ahí. Y todos los demás que estaban ahí junto con ella en el suplicio estaban ahí queriendo ya arrepentirse de Cristo, o sea, renegar. Y ella les gritaba, no nieguen al Señor, no nieguen su fe. Y es lo que les gritaba, no nieguen al que murió por ustedes. Y la torturaron terriblemente, hasta que de plano se dieron por vencidos y ya la mataron. Pero la torturaron una y otra, la aventaron a los leones a que se la comiera y los leones no le hicieron nada. O sea, los leones tuvieron más miedo. Pero la estuvieron torturando y torturando. Fue un martirio horrible. Pero hasta el último momento mantuvo su fe. Y fue ejemplo. Y ahí está en el libro de los mártires. Entonces, nosotros nada más porque nos cierran la puerta en la cara y andamos renegando. Se nos baja la moral, se nos baja la pila. Ay, cuánto he sufrido por el evangelio. Porque ya me dijo dejémoslo en parienta, que nada, que tú eres un aleluyo. Y rompió mi corazón. No inventes. ¿Saben a quién sí le rompieron el corazón? A Cristo. Él sí se le destruyó el corazón. Y todavía que se pasó de lanza. El soldado romano, pues peor todavía. Entonces, Pablo nos da un claro ejemplo de lo que era vivir sin ver cómo había otros que tal vez no tenían que padecer. Pero también dice, cuando Dios le dice a Pablo que ya va a ir a Roma que lo maten, ¿cuál es la actitud de Pablo? No sé si es mejor ir a morir o quedarme. Hay dos expresiones que resaltan. Uno es esa, ¿no? Que dice, es que ya no sé qué elegir. O sea, no es que tuviera para elegir, pero él lo expresa así, ¿no? Dice, es que si me quedo es porque la iglesia necesita que siga trabajando. Pero si me voy con él, que es mucho mejor. Así que no sé qué elegir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay otra expresión muy importante. Es la expresión de victoria cuando dice, lo logré. He acabado la carrera. ¿Y cuál es la otra expresión? He ganado una buena batalla. Ah, otra, ¿qué más? Ya se les olvidó. Gané la corona del rey. No, eso dice después, dice, ahora lo que me resta es la corona de que me ha prometido el Señor y a todos los que le aman. Pero hay otra frase que se les está olvidando. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Es decir, no me rajé. Pude mantenerme en fe a pesar de todo. Entonces es lo que muchos ya no, ¿verdad? Pero precisamente él mismo dice que le queda esperar la corona que Dios le ha prometido. Entonces dice la palabra que Dios le pagará a cada uno ¿cómo? Conforme a sus obras. Sean buenas o sean malas, te va a dar lo que te hayas ganado. Entonces, ¿qué va a recibir de galardón Pablo? Yo me imagino que un super galardón, ¿no? Tal vez le va a decir, tal vez él es uno de esos que va a estar en el lugar que querían Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan que Juan y Jacobo querían estar uno a la izquierda y otro a la derecha en el reino? Son las posiciones de más autoridad. Y dice el Señor, esas posiciones ya están dadas por mi Padre. ¿Qué tal si Pablo es uno de ellos? Y que dice, ahora sí, te toca ser consolado y te toca ser enaltecido. Porque así lo dice el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué va a ganar aquel que murió junto a Jesús en la cruz? Pues nada, llegó con las manos vacías, no sirvió para nada. Pues nada más sirvió para darnos el ejemplo en la Biblia, pero ¿cuánto Dios le valorará eso? Que mucho, ¿no? Porque a través de esa enseñanza que se nos ha dado, muchos hemos tenido la esperanza.
Pues, A lo mejor el Se ¿no? refiere Porque al galardón, ¿no? en cierta forma le predicó al otro, ¿no? Que no pues lo tal ve, vez. no lo reconoce. Pero bueno, si somos así objetivos, Sí, comparar la obra de esa persona que le predicó a uno, que a la obra que hizo Pablo, que le predicó a miles literalmente, y tan es así que la instrucción de Pablo sigue siendo nuestro libro de texto hoy en el instituto. Nada que ver. O sea, es un galardón súper diferente. o sea, diferente. O sea, por mucho que le queramos echar porras al que murió en la cruz, tal vez le va a decir al Señor, mira, ahora sí que ahí te dejo un huequito para que te puedas dormir ahí en ese rinconcito del reino. Pero Pablo sí va a tener su mansión, no sé, o sea, Dios le va a dar lo que le corresponda. Pero si Pablo se pone a mirar, ¿por qué? ¿Por qué él así de fácil? Pues ya mejor me muero. Como dijera Jonás, ¿ya para qué nací? Entonces esas actitudes, esa es una de las lecciones de la parábola. Lección número 1, no estar deseando no estar viendo cómo trata a los demás, no ver cómo Dios trata a los demás. Lección número 2 de la parábola, ¿cuál será? No hacer las cosas con un interés, ¿no? Puede ser. En sí el punto sería no negociar con Dios, porque si negocias con Dios te podría dar lo justo y no te va a convenir. ¿Cuál dijiste la primera? ¿Cuál era la primera? No ver cómo actúa Dios con los demás. No voltear a ver a los demás. Ese fue el error de los que estaban ahí, porque ellos tenían un convenio con el Señor y se les dio envidia de ver cómo trató a los otros. ¿Cuál quedamos que era la segunda lección? No negociar con Dios. No negociar con Dios, porque Dios no te quiere dar lo justo. Dios te quiere dar más de lo justo. Entonces, alguien podría tener esa convicción en su corazón de orar con Dios y decirle, Señor, dame lo que me merezco. ¿No? Con demonio no diría yo eso. No podría pasar como aquel que llega, el joven rico que leímos hace rato, que llega y le dice, maestro bueno, y decir, a ver, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿sabes que bueno solo Dios? O sea, porque tú tampoco eres bueno, porque ahí también va implícito, ¿no? Pues yo soy bien bueno, dame lo que me merezco. Me acordé de un programa de Los Simpson. De esos programas viejitos cuando todavía estaban más o menos bien los programas, no estos últimos. Que está el que manejaba el camión de la escuela de Bart, ¿se acuerdan? De Otto. Que está acostado en la azotea de su casa y pone su reflector de los rayos de sol así en su cuello y le dice, ahora sí, buen sol, dame lo que me merezco. Mientras tanto arriba estaba el reportero del helicóptero y estaba enfermo. Dice, todo da vueltas y vueltas y voy a... y vomita. Y en eso es cuando el otro dice, sol, dame lo que me merezco. Y dice, no tanto. Entonces, me dio mucha risa. Pero no sé por qué. Pero cada vez que pienso en esa metáfora de que aquellos que le dicen a Dios, dame lo que me merezco, no les vaya a pasar algo así. Y no creen que nada más me lo saqué de la manga, la carta de la Odisea que dice, ¿no? Dice, ojalá fueras frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la mediocridad. ¿Eso estás o no estás? Pero eso de vomitaré tampoco quiere decir que sea vómito celestial, ¿sí? No, tampoco, no van a decir que es el vómito santo. No, esas ideas de esas iglesias. No, sino, híjole, no, es que esas iglesias, ¿saben que en esas iglesias donde se practica la liberación tienen sus bonches de periódico? Cuando se hace lo de liberación, se ponen en círculos, yo lo he visto. Se pone todo el piso con periódicos. Y le dicen, pónganse sus manos atrás, sí. Y ahora, porque supuestamente ahí se cargan los demonios. Pero dice, espíritu de cansancio, lo reprendo. Y empiezan, échalo fuera. Y lo atamos y lo echamos fuera. Y dicen, ¿cómo lo echo fuera? Tú échalo fuera. ¿Pero cómo? Pues, si tú intentas echar fuera algo, ¿qué vas a echar? Bueno, la bilis. No, bilis la que echa el pastor. Sí, la que nos hacen hacer. Bilis es la que nos produce. Y es horrible porque después de las sesiones de liberación, una
mal para el que le toca limpiar. Lástima para los sugieres. La verdad me da hasta pena decir las palabras que se usan en esas liberaciones, porque, o sea, que tienes que echar fuera lo que sea. Bueno, no quiero entrar en detalles porque me da pena, la verdad, repetir eso, pero terminan todo el piso lleno de vómito, llegan unos con su ropa toda sucia y dicen, hubo liberación. No inventes, eso no es liberación. Liberaron por su estómago. Ya no le reparto. En la última vez que estuve en una reunión de esas, sí les conté, ¿no? Estaba, el pastor dijo a una hermana que dirigiera eso. Yo, ¿para qué le dijo eso? Y estaban todos ahí, yo nada más pegado a la pared. Yo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues yo mejor me voy discretamente. Y que ve la hermana y que me señala, hermano, yo, ¿qué? Unja puertas y ventanas. Yo dentro de mí, ¿es en serio? Nada entra, nada sale. Y yo, ¿y cómo van a salir los demonios? Si nada sale. Que alguien me explique. Que alguien me explique. Yo me quedé pasmado. ¿Qué hago? Le digo que está mal, pero se echa a perder todo lo que se está haciendo. Lo poco que estuvo bien se va a echar a perder. Pero, híjole, ¿qué hago? Yo nada más... Sí, yo nada más pongo la mano en la ventana del Señor, cállate la boca esta mujer. Así que manda fuego. Así que repréndela. No, reapágala, estaba bien prendida. Reapaga esa señora. Híjole, no, fue terrible. Y al final, y en esa misma, reprendemos a espíritu de dolor, espíritu de amargura, espíritu de resentimiento, espíritu de Dragon Ball, espíritu de Walt Disney. No, espíritu de Naruto. Es la primera vez que escuchaba que Walt Disney era un espíritu que había que reprender. Que válgame Dios, espíritu del ratón Miguelito. Te ato y te reprendo. Bueno, eso no tiene que ver con el tema. ¿A qué salió todo esto al final de cuentas? De los galardones que iba a entregar. De los galardones. Porque estábamos que si eso de que si Dios te va a vomitar de la boca y que se hicieran señales espirituales. No, o sea, recuerden que para Dios el pecado lo define con la palabra abominación. Y la palabra abominación en su raíz significa que causa vómito, que causa náusea. Por eso aquellos que dicen que están bien en la iglesia y después terminan empeorándose, ¿con qué los compara? No, eso es las mejores obras. Dice, las mejores obras de uno las compara con trapos de inmundicia. No, hablo de aquella persona que está, según se ve bien, pero después termina regresando a lo malo. Lo compara con dos animalitos. El cerdo que se va al lodo y el perro. ¿Qué reacción les causa ver a un perro comerse su vómito? Bueno, eso es lo que la Biblia describe que le causa a Dios aquel que está cometiendo pecado. O sea, es abominable. O sea, es una expresión obviamente, o sea, no es algo literal, es una expresión. Pero para que veamos cómo Dios ve el pecado. Entonces no caer en el error de disfrutar el pecado, porque así el perrito disfruta su vómito. Pero eso es lo que le causa a Dios, abominación. Entonces, ¿cuál le quedamos que era la lección número 1 de la parábola? No fijarse cómo trata a los demás. Dios trata a los demás. No ver cómo Dios trata con alguien más. Y, es que me vuelvo a extender en los temas. Pero bueno, en alguna ocasión un hermano también tenía un bochito. Y de repente Dios lo bendice con un pointer. Y entonces algunos hermanos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué si él es conflictivo? ¿Por qué si él tenía de andar bien? Y ahí mirando, ¿no? Cómo trata Dios con él. Y todavía no acababan de tragarse la bilis cuando ese mismo hermano se compra un carro del año. Un carro nuevecito. Y pues más, la envidia. ¿Por qué? ¿Por qué él sí? ¿Por qué a mí no? Sí, pues se ve que eres bien bueno. Y Dios más envidia. Sí. Pues ahí nada más mostrando la envidia, ¿no? Entonces, ¿por qué el hermano pudo tener un carro nuevo? Por dos sencillas razones. Trabajó y ahorró. No es gran cosa, no es gran misterio.
Dios lo bendijo, sí, Dios lo bendijo, pero bendijo el trabajo de sus manos. Entonces, ¿de qué otra manera se puede hacer uno de riquezas? O sea, no hay otra forma. Porque esa es la única, ¿no? Dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. Y por ahí hay un texto, uno de los proverbios, que dice que Dios puso en la mano del hombre la capacidad para hacer riquezas. Entonces, ¿por qué yo no tengo un carro del año? Ponte a chambear, ponte a ahorrar y encontrarás una oportunidad de poder hacer un carro mejor. Pero el estar viendo a los demás daña, porque empezamos a juzgar, ¿por qué él sí, por qué yo no? ¿Por qué si él está mal? ¿Por qué esto y por qué aquello? Si ese hermano tiene pésimo testimonio y yo soy bien santito, bueno, se les olvida que no hay bueno ni no solo uno, ¿no? Entonces es uno de los grandes errores. ¿Cuál fue la segunda lección? No negociar con Dios. No negociar con Dios porque ahí es donde nos desviamos del tema. Porque Dios no te quiere dar lo justo, Dios te quiere dar más. Porque cada vez que Dios te permite la misericordia de despertar, pues ¿por qué es? Porque te lo mereces, eres bien bueno, de seguro. No, es misericordia. ¿Han oído que un texto que dice las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Así es como se expresa, así es como se refleja. El hecho de poder abrir los ojos ya es una misericordia de Dios. Muchos no despertaron hoy. Tenemos oportunidades para buscarle, para cambiar, para corregir, para crecer. Pero si no tenemos la disposición, dice el Señor que Él le da la misma oportunidad a los justos e injustos, ¿no? Dice también la palabra que Él es bueno para con los ingratos y malagradecidos. Y no estoy pasando lista, Pero todos en algún momento somos ingratos. Porque a veces no reconocemos lo que Dios nos da, las oportunidades que Dios nos da. Entonces, si Él es así, Él es bueno, Él nos da oportunidades. Entonces, lo que hacemos no tiene que ser como para mediar, es simplemente gratitud. Si hacemos algo para Dios es porque deseamos ser agradecidos con Él, por lo que Él ya nos dio. Así que, ¿quién se atreve a decirle a Dios, dame lo que me merezco? ¿Saben quién? Pues Pedro. Porque por él se dijo esta parábola. A ver, Señor, yo sí dejé mi barca, dejé a mis padres, dejé mi casa, dejé todo por ti, ¿qué me vas a dar? No te preocupes, puedes recibir hasta 100 veces más, luego vida eterna. Pero ten cuidado, ¿verdad? Porque por eso les hablo esto. Porque Dios le quería dar más. ¿Qué otra lección tenemos ahí? Pues también decías que... No, nos dio 2. Por eso pregunto qué otra lección podemos sacar de él. ¿Cuál es nuestra inspección y actitud al acercarnos a Dios? Bueno, esa era la central, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud al acercarnos a Dios? Porque si tenemos una mala actitud, a lo mejor es en vano todo lo que hacemos. ¿Saben qué puede ser lo más frustrante del mundo? Que el día que estés frente a Dios le digas, en tu nombre hice esto y aquello, y el Señor te diga, ni te conozco. Porque así dice que muchos van a llegar, ¿no? En tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, y va a decir el Señor, yo ni te conozco. Todo esto lo hiciste por ti y para ti, no lo hiciste para mí. Qué duda, ¿no? Eso sí está duro. ¿Qué fue Miguel Núñez? Que qué triste es ver que si los cristianos a veces dudamos ser cristianos, uno que se dice cristiano y no lo es, y llegar delante del Señor y que el Señor te diga eso, y vivir toda tu vida engañado, creyéndote cristiano. Sí, va a resultar que no, eso sí va a estar duro. Entonces, bueno, más vale darse cuenta en algún momento, ¿no? Como el mismo Pablo, que vivió mucho tiempo engañado, hasta que se dio cuenta que su fe estaba mal. Y pues bueno, corrigió. La última frase de la parábola es, muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Cuántos llamados hay? Muchos. ¿A qué se refiere con los llamados? Pues a muchos se les llama, ¿no? Para llegar, por ejemplo, al reino de Dios, ¿no? Imagínense que todos estuviéramos aquí conociendo de Dios al mismo tiempo. Entonces, imagínense que nadie conoce de Dios, todos están en sus propias ideologías,
Uno es agnóstico, otro es gnóstico, otro es ateo, otro no tiene ni idea. Y otro es simpatizante, ¿no? Y un teísta. Y un teísta por ahí, ¿no? Extraviado. Y un pentecostal perdido. Entonces así andan todos, ¿no? Y de repente dicen, va a haber campaña evangelística, ¿y qué me van a dar? Pues a lo mejor te regalan un llavero, una pluma, algo. Pues a ver qué me dan, ¿no? Además dicen que están orando por los enfermos, pues a lo mejor me quita este dolor de cabeza que no me deja. Bueno, el chiste es que llegan a todo el grupo y entonces llega el superapóstol y les empieza a predicar la buena nueva y todo bien bonito. Entonces, si todos aquí fuéramos nuevos, ¿cuántos son llamados? Todos. Pero de entre todo este grupo que está aquí reunido, tal vez Dios va a decir, a ver, a uno de aquí va a ser pastor, otro va a ser evangelista, otro va a ser maestro y los demás, a Dios que les vaya bien. ¿Por qué? La soberanía de Dios, ¿no? ¿Por qué? La disposición del corazón. La disposición del corazón. Sí, tiene mucho que ver eso. Entonces sí, parte es la disposición del corazón, parte es la predestinación, que está basada no en la decisión arbitraria de Dios, no, sino está basada en la presciencia de Dios, ¿se acuerdan? O sea, lo que Dios ya sabe de cada uno. ¿Por qué? Porque tal vez sabe que algunos de los que están en esta reunión, tal vez algún día van a regresar como si nada, el mundo va a decir, ya me aburrió, ¿no? Y ese llamado de Dios se pierde, no sirvió para nada. Entonces, ¿de qué sirve que los llame a la hora 1/10? O sea, cuando están mandándose solos, cuando hacen lo que se les pega a su gana, que tienen la última oportunidad para recibir la misma gracia que alguien que lleva años en el Evangelio. Van a tener la misma oportunidad de recibir salvación, siendo que otros ya tienen un caminar, ¿no? ¿De qué sirve si no lo aprovecharon? Entonces, por eso es que el llamado es para muchos, pero pocos van a ser escogidos para servir a Dios. ¿Por qué? Porque los otros van a decidir irse, no van a valorar el llamado de Dios y van a terminar volviendo atrás. Entonces, vemos otra lección más, ¿no? Como una lección final. Aquí más bien la lección ya está resumida en esa frase. Muchos son llamados, más pocos los escogidos. También se entendió la expresión de los primeros serán postreros. ¿Se acuerdan que al Señor le reclamaban mucho de que ¿por qué te juntas con los publicanos y pecadoras? Decir, pues porque ellos van antes que ustedes al reino. Y ahí está, ¿no? Otra vez los postreros serán primeros. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Pues, ¿qué creen? Que ya no nos da tiempo de la siguiente. Bueno, aquí ya me surgió así como que revoloteé en la cabeza. Aquí podría ser también lo que dicen los judíos ahorita de nosotros, de que nosotros vivimos engañados, porque el llamado es para ellos y no para nosotros, para los gentiles. ¿El llamado es para quiénes? O sea que la salvación es únicamente para el pueblo judío. ¿La salvación es para el pueblo judío? Que ya ve que le había comentado que Celorio había dicho en una de sus predicaciones, que el llamado es únicamente para los que son judíos, de sangre. Porque ellos sí son lo que alguna vez comentamos de que son herederos de sangre por Abraham. Pero bueno, pues yo me quedé y dije, pero entonces ¿nosotros qué? Porque nosotros vivimos engañados. Somos los colados. Ajá. somos los colados, o sea que no importa lo que hagamos, todos estamos destituidos. Ajá. Que porque solamente el pueblo de ellos va a ser. Bueno, ¿en qué se basa eso? O sea, ¿en qué texto bíblico? No me acuerdo qué texto es, pero él comentó mucho eso y dijo que escribió un libro acerca de eso. Pues qué triste, porque ese libro está y mal. aquí dice todo lo contrario, o sea, aquí está en la parábola, así que lo estamos viendo, o sea, me acordé de esa predicación de él, donde decía que nosotros vivimos engañados, pero aquí están claramente diciendo que no, no es para todos. Y hay muchos textos, ¿no? O sea, hay demasiados textos que hablan de ello. ¿Por qué está el texto de que no es judío el que lo es en la sangre? Porque dice, ninguno confía en que somos hijos de Abraham, o sea, ahí lo está diciendo. Porque judío no es el que lo es en la sangre, sino el que lo es en la fe. Es decir, en la confianza de, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Son los de la promesa, no los de la carne, porque los de la carne no heredarán, ¿verdad? Sino los de la promesa, haciendo alusión a Ismael e Isaac. Y hay un montonal de textos precisamente que tiran abajo esa ideología. Desmiente completamente. Pablo lo dice también de una manera muy tajante, que no es israelita el que viene de Abraham,
sino el que es en la fe. O sea, podríamos dar un montón de argumentos. Y también que nosotros somos injertados. Y si nosotros somos injertados en el olivo que es Israel, también nos volvemos coherederos con Abraham. Así lo dice tal cual. O sea, es imposible, es un argumento insostenible. Pero pues si lo quieren manejar es por necedad. Porque no hay manera, ¿no? Porque dice que de dos pueblos hizo uno. Que además la promesa de Abraham es para que en su simiente sean benditas todas las naciones. No su nación, sino todas las naciones de la tierra. O sea, por donde uno le busque. Igual y ni les hubiera mandado a predicar a los gentiles, ¿no? Uh-huh. Si esa fuera la condición, pues ¿para qué? Mejor ya concéntrense nada más en los judíos, ¿no? Pues sí, porque cuántas veces Jesús fue también a hablar con los gentiles. Y no tenemos también el caso de Cornelio, el centurión romano que fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces hasta los mismos discípulos se sorprendieron y dijeron, o sea que Dios también le dio salvación a los gentiles. O sea, más claro ni el agua. Con el lienzo también, ¿no? Ajá, pues parte de la misma historia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que no hay ni argumentos para sostener esa ideología. La siguiente parábola es la de los talentos, pero pues ya no nos va a dar tiempo en 15 minutos. Así que yo creo que mejor la dejamos para la otra, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, quejas, comentarios, sugerencias? Allá los que están en casita también, si tienen dudas. Bueno, ahí les mandan saludos. Desde sus casas les mandan saludos a los que están aquí. Ahí nos los saludan. Bueno, también están oyendo porque no puse el micrófono. Ahí donde dijo, bueno, en el principio me quedé como que a medias. Donde dijo negociar ¿qué es? ¿Qué es negociar? Ajá. Es buscar un acuerdo con Dios para recibir lo que yo creo que es justo. Porque más bien la explicación fue al revés. La palabra dice convenir. Pueden a convenir con Dios y lo que significa es negociar. Es buscar un acuerdo con lo que me conviene. ¿Qué tal si Dios les dijera que no les va a dar nada? ¿Todos nos lo serviría? Después de haber estudiado Habacuc, le creo todo. Le creo todo al Señor. Ya No, por eso, tengo pero, duda. pero si fuera una verdad, que no les va a dar nada, Ni modo, lo que. entonces ya no sirven a Dios. No, pues sí, pues no nos da nada, pero estaremos con él, ¿no? Si la salvación es Ya no suficiente, lo había. pues sí. Ese de estar con él. Si lo importante que es la salvación fue un regalo, pues aunque no me dé lo demás, ¿no? Pero bueno, o sea, precisamente por eso es que antes de la parábola el Señor aclara que van a recibir hasta 100 veces más pudiera ser, ¿no? Sí, Pablo. Yo conocí a un hermano que una vez me comentó una visión que tuvo de que estaba orando y que Dios le decía, ¿por qué me sigues? Y él le dijo, no, pues porque diste tu vida por mí y así. Dice, y si no lo hubiera hecho, aún así me seguirías siguiendo. Y pues fue algo que nos comentó así el grupo de Ujieres. Pues sí me quedé así como que, no, pues sí es cierto, o sea, estoy siguiendo a Dios por un interés o por una convicción verdadera de quién es Él. Sí, entonces este es el principal motivo de la parábola, ¿verdad? Porque si uno nada más está haciendo las cosas para Dios, esperando que Dios le recompense, pues qué interesado, ¿no? Pero ahí como que sí está medio Ajá, como que sí está chocando. disparatado, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque dice que si lo seguimos por lo que ya nos dio, pero es que eso, él ya lo dio, o sea, no es de que, porque así lo entendí, ¿no? No, es que pues este hermano se expresaba así de que o más o menos me dio a entender de que si Dios no hubiera dado su vida en la cruz, aún así lo hubiéramos seguido. No en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Pues sí, vaya, o sea, si él no hubiera... Es que no sé cómo explicarlo. No encuentro las palabras. Si él no se sacrifica por nosotros, de todos modos lo buscaríamos. Ajá. O sea, si Él no nos quisiera regalar la salvación. Es que ¿no? entonces no Pues es que habría entonces no habría nada, ¿no? Estaré la obra redentora, no
Porque no habría nada. No habría la gracia, no estaría la gracia Solo si él no lo hubiera dado ya. Es como lo que le dijeron, ¿no? Si Dios no está en el cielo, entonces ¿quería ir al cielo? Ujú. Es que aquí el punto es que si no hay salvación, no lo hubiéramos buscado. O sea, más bien no lo hubiéramos escuchado, porque la palabra dice que no hay quien busque a Dios. Ni a uno. No hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, sí, o sea, porque también dice la palabra que amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, la razón de que Él nos haya enamorado es porque conocimos el sacrificio tan grande que hizo por nosotros y lo concientizamos y nos dimos cuenta que era un regalo tan grande que eso nos enamoró. Sí. Porque si no hubiera sido así, no hubiéramos volteado a mirarlo. O tal vez si nada más hubiera venido Jesús sin ese propósito de morir en la cruz, lo hubiéramos visto como cualquier profeta que nos está enseñando solamente a buenos valores, buena moral. O sea, sin saber que a lo mejor sin que nosotros nos diéramos cuenta que hay una perdición para nosotros. Ujú. Pablo también lo dijo, ¿no? Que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, van a sería nuestra Si fe. no hubieran resucitado. Entonces, como que el que te haga esa pregunta. O sea, yo creo que más bien tal vez se expresó mal, porque yo creo que la idea es la misma que yo quería expresar, que si el Señor te dijera que no te va a dar nada, porque entonces si tú dices, pero es que lo hago porque quiero compensar la salvación, sigue siendo la misma actitud mala. Porque no hacemos las cosas por compensar el regalo de la salvación, Nada lo vamos a compensar. sino ya es por el amor que se le tiene a Dios. Entonces el punto es que no podríamos habernos enamorado de Dios si Él primero no nos da la salvación. Ujú. Entonces yo creo que tal vez fue, o pienso yo que ese comentario fue expresado de una manera equivocada, aunque yo creo que la intención era buena. Yo creo que ahí más bien debió de haber sido lo que a mí me pasó una vez, que también escuché una voz que me dijo, yo di mi vida por ti, tú darías la vida por él. Fui una persona que iba a pasar un chavo todo tatuado, que se iba drogando. Y yo me quedaba y dije, ay Dios mío, pues es que si tú lo hiciste por mí, yo tengo que hacerlo por él también, porque tú me estás dando el amor al prójimo. Ay, pues, vienen las obras, ¿no? Pensé que iba a decir, no, porque también tu vida también fue por Él, así que yo ya Es el ejemplo que nos está dando. Ujú, sí. Él murió por nosotros y nosotros también tenemos que hacer sacrificio por los demás. Sí, un ejemplo más tangible de eso es la oración de Jesús en la cruz, ¿no? La de perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después vemos el reflejo en Esteban, que también cuando lo están matando, su oración es, no les tomes en cuenta este pecado. Que es la misma actitud de orar por aquellos que lo están matando. Entonces es buscar el bien del enemigo, o sea, buscar la bendición del enemigo, y eso pues no cualquiera lo puede hacer. Solo alguien que de veras entienda y conozca quién es Dios. Entonces por eso es que no es tan fácil para quien no conoce a Dios. Por eso es que los discípulos decían, entonces ¿quién podrá ser salvo? Antes de la parábola es el comentario de los discípulos. Entonces, Pero ¿quién? ahí, bueno, y ahí ya entró como que en conflicto, porque le dicen, ¿quién podría alcanzar la salvación? ¿Pero a qué se refiere? ¿A dejarlo todo o a seguirlo? A las dos cosas, a renunciar a la vida, porque el Señor, parafraseando un poquito de él, decía, quien pierda su vida por mi causa la ganará, y el que busque su vida la perderá. Es una expresión de aquel que no quiere negarse a sí mismo. O sea, yo quiero mis planes, mis metas, mis propósitos, y pues es egoísta. Va a perder la oportunidad que Dios le quiere dar. Ay, cuidado. Perdón. Pero en cambio, una persona que sí renuncia a su vida, en cuanto me refiero a renunciar a su vida, me refiero a mis planes, mis propósitos, mis sueños y mis metas, y lo dejo a que sea Dios el que me guíe, tal vez Dios me va a cambiar mis planes. Pero al final de cuentas, dice la palabra, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que a mí me conviene cumplir los planes que Él tiene para mí, más que cumplir mis propios planes. Entonces eso significa que el que pierda su vida por mí, la hallará. Pero porque eso es su vida, esas son sus decisiones y sus metas. Entonces, cuando los discípulos se ven confrontados ahí, que tienen que dejar todo para seguirlo, es donde se dan cuenta que no es tan fácil renunciar a todo para seguir a Dios. Claro que el llamado de ellos fue un llamado del 100%, ¿verdad? Del tiempo, no como lo es generalmente para la mayoría, que no es dejar su vida al 100%, es dejar la vida cuando están en un mal camino. Obviamente si alguien dice es que mi negocio es de venta de drogas, pues obviamente tienes que cambiar toda tu vida, ¿no? Entonces alguien, ¿se acuerdan del lechero, no? Que se arrepintió y
Y la leche también se convirtió, ¿verdad? Porque ya era leche de 100% leche y ya no tenía agüita. Pero ¿qué tal con la cantante esta, la veracruzana? La Jarochita, que decía, no le vuelvo a cantar al mundo. Después, híjole, como que hace hambre y los cristianos no, pues no más tantito. Y ahí está en el mundo. Entonces, no cualquiera tiene esa convicción, ¿no? De veras dejar su vida. Lo que tenemos que hacer es vivir como para Dios. O sea, lo que hagamos, hacerlo como para Dios, bajo los preceptos de Dios. No como algunos que se van a delinquir y se persignan antes de salir a delinquir. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo quieren que Dios bendiga el hacer algo malo? Entonces es eso es entregar nuestra vida. Nada más que ellos no se habían visto tan confrontados como en ese momento. Y por eso dijeron, ¿quién podrá ser salvo entonces? Y pues por eso dice, sí, para el hombre es imposible. Pero si tienes al Espíritu Santo, dice, para Dios no es imposible. Sí se puede. Eso ya es cuando ya entra la llenura del Espíritu Santo, que es cuando nos convence de que estamos mal, que estamos en pecado. Más bien es el redarguir del Espíritu Santo, porque la llenura es la capacitación para obrar en lo que Dios nos dé. O sea, es una escala diferente. Porque precisamente los discípulos no podían salir a predicar hasta que tuvieran la llenura, que ya era la determinación para dar la vida por su fe, pero la disposición ya estaba desde antes. Incluso el sello del Espíritu Santo, antes de que el Señor ascendiera. Entonces sí es diferente, porque la llenura ya es la capacitación para salir a la obra que Dios les dé. Entonces ahí nada más sería la disposición del corazón. Sí, la disposición del corazón. ¿Se acuerdan cuando leímos lo de cómo oró la iglesia por denuedo? No me acuerdo ni en qué clase fue. Ayer. ¿Ayer? Ayer que les había comentando que en mi Biblia no viene esa palabra, ¿no? Dice valentía, ¿no? Ajá, valentía y libertad. Pues sí, entonces ahí está la iglesia también con convicción, pero también frenándose tantito. Entonces, bueno, pues Dios nos da el denuedo, Dios nos da la valentía, siempre y cuando estemos buscando la llenura del Espíritu Santo. Me estaba acordando de esa parte porque necesidad de ¿Cómo? Es que ese ratito estaba escuchando una predica. Dije, sí es cierto, pues el pastor nos habló del denuedo, ¿no? Pero yo pensé que había sido hace días. Apenas ayer. Cierto. Yo lo he escuchado. Sí, yo lo escuché hace rato. Bueno, es la ventaja de que quedan ahí grabadas los temas. Y pues bueno, con eso terminamos la tema de hoy. La próxima parábola es la de los talentos, para que la vayan repasando y la vayan reflexionando. Así que bueno, a los que están en internet, pues me despido de los hermanos. Que Dios les bendiga y pues nos estaremos viendo en línea hasta el día sábado, si no me equivoco, a las 2 de la tarde. Así que pues nos vemos la próxima.